Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Yo soy el doctor José Sarcón, soy traumatólogo y trabajo en la clínica de nefrología y la idea hoy era hablar un poco sobre el cuidado del pie diabético. No sé si los organizadores les parece que ya podemos empezar. Bueno, comenzando. Eh, Vamos a hablar del pie diabético y como primera definición uno tendría que ir o definir lo que es la diabetes, que es un, eh, es un valor de glucemia por encima de los 110 mil. A ver, discúlpeme, ¿de dónde bajo? ¿De acá? Entonces, perdón por la improvisación. Pero bueno, la diabetes, que como estaba diciendo, es el aumento de la glucemia por encima de los 110 miligramos. Después, obviamente, que hay otras definiciones clínicas de diabetes que las manejan mejor, obviamente, el endocrinólogo o el médico clínico. Yo soy traumatólogo y por ahí no trabajamos tanto en la parte clínica del paciente. La definición del pie diabético es el pie que se lo define como una alteración clínica de base etiopatogénica neuropática inducida por un aumento mantenido del azúcar en sangre con o sin alteraciones vasculares y donde se producen una lesión y o ulceración del pie. Con esta definición que es tan amplia, es decir, en donde hay trastornos circulatorios, trastornos vasculares y trastornos de la sensibilidad, después ocurren las lesiones de las partes blandas, lo que lleva a las lesiones óseas o ulceraciones del pie. Bueno, ¿y por qué se produce estas lesiones? Primero porque el diabético es un paciente que tiene una alteración de la microvasculatura y de la sensibilidad. En realidad, la circulación del paciente diabético está alterada en dos aspectos. Uno, que son los grandes vasos, la arteria femoral, la arteria poplitea, que son los que son pasibles más de tratamiento quirúrgico o intervencionista, y después está alterada la microcirculación, que son las pequeñas arteritas o capilares que uno ve en la punta de los dedos, en las extremidades. Y por el otro lado, ¿por qué se producen las lesiones? Es porque hay toda una alteración de la sensibilidad. Entonces estamos en presencia de un paciente que no siente bien, que se pincha y que no se da cuenta, que se quema y no se da cuenta, que tiene lesiones por quemadura o lesiones mínimas de partes blandas o infecciones y no tiene ningún tipo de sensibilidad o una sensibilidad alterada. Todo este tipo de lesiones, tanto la microvasculatura como la alteración de la microvasculatura como la alteración de la sensibilidad, es progresiva y mucho más progresiva es en los pacientes que tienen la diabetes tipo 1, los que desgraciadamente tienen esa diabetes que empezaron en la infancia o en la juventud, que son insulinodependientes y que llevan muchos años de evolución. Esto creo que es el primer slide que es el más importante y en donde en todas las mesas y reuniones de pie diabético se hace hincapié, que es el abordaje multidisciplinario. En realidad ya no se acepta más que el pie diabético sea resorte de un especialista o de un grupo de especialistas. Y tiene que ser un trabajo y un abordaje multidisciplinario en donde incluye muchas especialidades que están relacionadas con la salud, tanto médicas como de otro tipo que ahora las vamos a enumerar. Nosotros cuando tenemos los simposios dentro de los congresos argentinos de traumatología y se habla de pie diabético, indefectiblemente
y por más que a los traumatólogos no nos guste mucho, siempre hay invitados que son infectólogos, que son endocrinólogos, que nos ayudan a comprender un poco los desastres que terminan sucediendo con el pie diabético. Y el equipo del pie diabético tiene que tener, en todo centro asistencial, en los hospitales grandes, en los grandes sanatorios, tendría que haber, en donde se atienden pacientes diabéticos, donde se internan pacientes diabéticos, tendría que haber un equipo de pie diabético con un jefe, que puede ser cualquiera de los que presento abajo, que coordine las acciones de todo el grupo. ¿Y quiénes forman ese equipo? Bueno, el endocrinólogo, que sería el médico de cabecera del paciente diabético, que va de la mano del clínico. Generalmente los clínicos son endocrinólogos, entonces cumplen las dos funciones, pero muchas veces estamos hablando de un paciente diabético que es un polimedicado y que tiene aparte otras alteraciones. Los cirujanos vasculares e intervencionistas. Los vasculares son los que hacen los bypass, las revascularizaciones, y los intervencionistas son los que hacen, por un lado, la angioplastia, los que nos estudian los pacientes y nos dan cómo está la circulación, y por el otro lado son los que hoy en día muchos ponen los balones para dilatar las arterias o ponen stent en las piernas para mejorar la circulación. Los infectólogos, desde ya, porque un paciente con un pie diabético muchas veces tiene procesos infecciosos y no se admite más eso de decir, bueno, vamos a darle tal o cual antibiótico, que vaya. No, hay que hacer un rescate microbiológico, hay que trabajar con el infectólogo, y el infectólogo, viendo aparte sus otros órganos blancos, cómo es la salud del paciente, manejar el antibiótico más adecuado. Estamos nosotros, los traumatólogos, que a veces son los que nos toca hacer las partes más feas y más desagradables, o darle las peores noticias a los pacientes cuando hay que hacer amputaciones, etcétera, etcétera. Está la parte de enfermería, los enfermeros. Ya les voy a mostrar un montón de casos, pero que son imprescindibles en este trabajo y en el trabajar en forma conjunta. Yo no admito que hoy, teniendo WhatsApp, se nos escape la tortuga y no podamos controlar una herida como corresponde. Y la parte de enfermería es fundamental porque son los que nos van a cuidar los pacientes en internación y en domicilio, y sobre todo de pacientes que a lo mejor tienen procesos de curación bastante prolongados. Los podólogos, porque trabajan en toda la parte que son las hiperkeratosis y las deformidades de las uñas, y eso está trabajando en una zona de conflicto. Es decir, lo que yo decía al principio, de que los deditos de los pacientes diabéticos tienen mala sensibilidad y mala circulación. Bueno, el podólogo que trabaje ahí, trabajando con las uñas, con las hiperkeratosis, lo tienen que hacer muy delicado, muy bien. Es muy importante lo que hacen, porque también puede resolver un problema o crear una puerta de entrada para que entre un germen. Los técnicos ortesistas, que son los que nos realizan todas las prótesis para los pacientes, ya sean las piernas ortopédicas, como todos los zapatos ortopédicos y plantillas para mejorar al paciente. También es fundamental, es decir, no es que un paciente amputado o un paciente que tiene durezas en el pie, hiperkeratosis, uno le hace una receta magistral y se va a una ortopedia y trae lo que le pedimos, sino que esto tiene que ser un trabajo en conjunto para cuidar el pie, para que tengas, si es calzado ortopédico, que sea calzados como ser los calzados de los pacientes diabéticos. No tienen que tener suturas por dentro para que no lastimen, no tienen que ser excesivamente rígidos para que no lesionen la piel. Entonces, son otros de los que forman parte del equipo, porque imagínense un paciente con una amputación infrapatelar o suprapatelar, que se lo equipa, que le hace un mal equipamiento ortésico y lastima, y a lo mejor puede terminar en una reintervención, en una infección, etc. Los bacteriólogos, porque en realidad cuando son pacientes con procesos infecciosos, es importante trabajar con bioquímicos bacteriólogos que
le dediquen mucha atención a la identificación de los gérmenes, porque muchas veces son heridas que vienen de mucho tiempo de evolución, y entonces no puede ser el mismo bioquímico que te saca sangre para saber si tenés tiroide, el que se dedique después a ver o identificar los gérmenes. Y en eso de los bacteriólogos, aprovechar y hacer hincapié en que las muestras que tenemos que tener de cultivo de estos pacientes tienen que ser muestras en lo posible tomadas en quirófano, que es el mejor método o el mejor lugar aséptico. Y si no, tiene que ser tomada de la profundidad. Yo sé, y lo comento porque nos pasa de que en algunos lugares incluso sigue habiendo bioquímicos que van con el hisopito estéril en el tubito de ensayo y toman una muestra de la piel. Bueno, eso no tiene ningún valor. A nosotros nos cuesta decirle al paciente, es una porquería, no sirve para nada esa muestra, es solamente contaminación, pero los cultivos que nos sirven y la identificación de germen que nos sirve es la que tiene, es la que es tomada en condiciones correctas y sobre todo en la profundidad. Y cuando se hacen grandes cirugías, cuando se toman muestras de hueso esencialmente. Entonces, y esto es la primera imagen, ¿por qué decimos que tiene que haber un equipo interdisciplinario en la formación, en el tratamiento del pie diabético? Porque no nos pueden llegar a internación estos pacientes. Este es un paciente que, para que ustedes se ubiquen, está boca abajo, son los dos tendones de Aquiles absolutamente necrosados, el que está más arriba en la pantalla y más hacia la izquierda está comprometido todo el hueso calcáneo. Entonces, y esto pasó en Santa Fe, en este verano nos llegó a nosotros en la clínica. Entonces, eso es un disparate que en esta ciudad este hombre estaba con internación domiciliaria, con curaciones, con visita domiciliaria de colegas, e ingresó así, y eso en realidad no puede pasar, es decir, no hay ningún justificativo para tener un paciente así. Este paciente, en el caso de este paciente, empezó porque estuvo 20, 25 días en otro sanatorio internado por un problema cardíaco, se escaró, se lastimó por falta de cuidado y después siguió esta evolución, lo cual fue sumamente tórpida y terminó mal, que ya se lo vamos a ir viendo. O que nos llega un paciente como este señor vino del interior de la provincia, pero de no tantos kilómetros de acá de la ciudad de Santa Fe, en donde, bueno, era como decía, bueno, vos tenés ese hueco en el pie y te va a quedar con ese hueco en el pie. Era la explicación que le habían dado algún colega en su ciudad de origen. Cuando lo vimos en la guardia, eso se llama mal perforante plantar. El señor se desconocía diabético. La causa número 1 de estas lesiones son diabetes. Antes era por lepra, antes podía ser por sífilis. Hoy el 99% de estas lesiones es un paciente diabético hasta que se demuestre lo contrario. Y un poco como empezamos la charla comentando, es decir, fíjense que este paciente caminaba, tiene un gran hueco en el pie, una gran perforación. Si uno ahí mete el dedo, llega y toca la cabeza de los metatarsianos. Y al paciente ni le sangraba ni le dolía. Ahora, era una excelente puerta de entrada y es una excelente puerta de entrada el mal perforante plantar para después hacer una gran osteomielitis o un absceso de toda la planta del pie y terminar en una amputación. Entonces, cuando nos referimos a trabajar en forma interdisciplinaria es cada uno hacer lo que sabe y lo que no se pregunta y se refiere con el que trabaja en su centro de salud, en su hospital o en su sanatorio, que se dedica un poco más a este tema y entre todo poder sacar adelante estos pacientes. Los dos pacientes que muestro eran, el primero no, pero este segundo tiene 55 años, paciente joven y que se desconocía de ser diabético.
Y esto es un poco de datos. De todos los pacientes diabéticos, la epidemiología indica que el 15% en el transcurso de su vida va a presentar alguna lesión de los pies. Y de ese 15%, que ya es un número altísimo, porque de cada 20, 3 pacientes tenemos con problemas de los pies, y 20 pacientes diabéticos es nada, un 25% en algún proceso de su vida sufre una amputación de algún grado. Y las amputaciones pueden ser desde un dedito hasta infrapatelar o suprapatelar, por encima de la rodilla, o una desarticulación de la cadera, lo cual ocasiona las amputaciones, primero desde lo psíquico y segundo la morbilidad que le ocasiona al paciente. Muchas veces las amputaciones terminan el 50% a los 2 o 3 primeros años haciéndose la amputación bilateral, y si son pacientes como el que mostraba anteriormente, jóvenes, la reinserción laboral de todos estos casos es sumamente compleja y difícil. Y bueno, algunas de las lesiones más frecuentes que todos más o menos hemos visto cuando hacemos diabetes son las lesiones de las partes blandas, los mal perforantes plantar, como le mostré recién. La más rara y la más compleja es la neuroartropatía de Charcot, pero que ahí vamos a ver unos casos porque la verdad que es interesante y hay que saber buscarla. Y por supuesto que hay amputaciones e infecciones de los pies. De las lesiones de partes blandas, generalmente esto es un paciente que tuvo una escara en el dorso del pie. La escara fue porque la señora, como Serre en este caso, cambia el calzado, hace una escara, se le necrosa el área que está descubierta a la izquierda, y la mujer no sintió nada. Se da cuenta cuando a los 2 días se ve el dorso del pie negro, esa foto no la tengo, tenía un fondo sañoso. Entonces, bueno, en este caso lo que se hizo fue una toalé quirúrgica, una escarectomía amplia. Siempre que se opera hay que hacerlo en quirófano, hay que hacerlo con todo el tiempo, como si fuésemos a operar una fractura de tobillo o de cadera, dándole todo el tiempo necesario. Se saca todo el tejido desvitalizado y después se la mandó con curaciones cada 12 horas a la casa, hasta que el tejido granule. Y la imagen de la derecha es algo que hemos hecho en la clínica, que son injertos de piel, injertos libres de piel. Se saca, ahí a esta señora le sacamos piel de la raíz del muslo y le hicimos ese injerto tapando la lesión. 2 o 3 cosas. En cuanto a las curaciones, es muy amplio con qué la podemos curar. Yo soy de la época del Clemente Álvarez de Rosario. En mi época, hace más de 20 años, se hacían todas estas curaciones con ácido bórico. Lo que se trataba era de crear un medio ácido para que no crezcan gérmenes. Algunos hoy lo hacen con iodoformos, otros recurren a azúcar, nosotros ya no tanto. Yo aprendí a usar iodoformo, la verdad que en la ciudad de Santa Fe, solamente hay que usarlo en la zona de la herida, sin exagerar, porque también puede ser tóxico. Y si no, en realidad, hacer la curación desinfectando los bordes y curándola con gasa seca y cambiando la gasa normalmente. Una solución que se le pueden dar a este tipo de lesiones son los injertos de piel. Lo que pasa es que los injertos de piel se pueden realizar a veces en el dorso del pie o en la pierna, pero como son injertos que no tienen sensibilidad, nos ocasiona de que el paciente ese injerto se puede lastimar, se puede lesionar y puede perder el injerto. Este caso tuvo un resultado satisfactorio, después se volvió a controlar la paciente a los 6 meses, está bien. Por supuesto, era una paciente de 10 años de evolución que uno la tiene con cuidado permanente. Y este era el paciente que mostré al principio, de la escara de los 2 talones.
Y eso es lo que hay que hacer en una toalé. Sacar, resecar todo el tejido necrótico. Ahí se sacaron los 10 centímetros, los 5 o 6 centímetros distales del tendón de Aquiles, sabiendo que después la marcha iba a ser muy dificultosa del paciente. Lo que está bien hacia inferior ya es la cara posterior del calcáneo, que hubo que resecarla porque estaba toda necrótica. Pero cuando uno hace una toalé no hay que dejar tejido desvitalizado, eso es fundamental para poder después sí pasar a un segundo plano. En los errores que se cometieron de ese paciente, cuando nosotros lo presentamos en Ateneo y charlamos en la clínica, la verdad es que nadie estaba convencido de seguir adelante y muchos pensaban que la solución del paciente era una amputación bilateral. Imagínense, paciente de 75, 77 años, hasta hace 3 días le decían, bueno, ahí vamos con la herida, sí, bueno, toma antibiótico, lo curamos hoy, mañana, y a las 72 horas le estábamos proponiendo una amputación. Yo un poco que me rehusé, trabajamos, bueno, hicimos una toalette amplia, generosa, sabiendo que la deambulación del paciente, bueno, ya no la tenía la deambulación y que iba a ser muy dificultosa que la siga teniendo, pero nos parecía eso mucho menos cruento que el tener que realizar una amputación. Y esta es una de las soluciones cuando hay heridas tan grandes, es la colocación de VAC. La foto del anterior paciente, ese paciente lo resolvimos con un VAC. Este es otro paciente, pero quería ilustrar el VAC, no sé si lo conocen. Es un sistema de aspiración al vacío. En el fondo, esto es una pierna con una osteomielitis en el fondo de la pierna. Lo que se ve más de color gris es una goma espuma estéril. Y después este paciente tiene un VAC, que es un sistema al vacío casero. Hacia la parte superior de la pierna sale una sonda nasogástrica y después está envuelto en un papel film de cocina. Lo llevé de mi casa y lo esterilizamos en quirófano. Entonces eso se envuelve y tiene una aspiración continua. Tiene como contraindicación de que el paciente, en este caso este paciente tuvo que estar internado, pero permanentemente le está aspirando la herida, no le permite, como es algo al vacío y de presión negativa, no le permite el desarrollo de gérmenes. Si genera secreción, se aspira continuamente e impide que eso sea un caldo de cultivo. Esos VAC, estos son caseros, hay algunos que tienen con un motorcito y que son ambulatorios, que se puede el paciente ir a la casa, que lo proveen las ortopedias, pero que se hace muy difícil conseguirlos porque son realmente pero muy caros. Y hay enfermeros, que en esto es muy importante, que hacen el recambio de los VAC a domicilio, que lo hacen muy bien y que, bueno, cuando se hace el recambio de esto, se tiene que sacar todo, se desinfecta la herida y después se tiene que volver a poner, como le contaba, los pasos para que funcione y aspire permanentemente. Y en este paciente que estuvo con un VAC, de un paciente diabético, él estuvo cerca de 20 días internado con VAC hasta que evolucionaron las partes blandas, y después acá trabajamos, que no lo pusimos en el grupo interdisciplinario, acá trabajamos con un microcirujano, un cirujano que hace colgajos musculares vascularizados. Entonces ahí lo que hizo el colega fue sacar músculo y piel de la otra pierna y le hizo con arterias y con vena y se la suturó más arriba a este paciente para tapar toda la zona donde estaba el VAC. Por eso es que digo que esto es un trabajo en donde acá de este paciente era una osteomielitis por diabetes,
se hizo la cirugía traumatológica, lo manejó infectología, lo controlaba endocrinología, el VAC lo cambiábamos permanentemente en internación con enfermería, trabajó el cirujano, había trabajado el cirujano vascular, en donde en ese caso hizo ecodoppler y arteriografía para ver las arterias. Cuando previo al trabajo, al colgajo que hizo el colega, se hizo una angiotomografía para ver el estado de sus arterias, porque este era un paciente mayor. Entonces, bueno, y este fue un resultado realmente óptimo, muy satisfactorio. Un hombre que tenía una lesión muy grande y vieja de osteomielitis diabética en el tercio distal del pie, se pudo resolver. Y estas son un poco las distintas opciones que hay en las curaciones de las partes blandas. Otro de los tratamientos que hacemos, esto es una foto que sacamos, el tratamiento con el plasma rico en plaqueta. No sé si lo conocen, el plasma rico en plaqueta es un derivado de la sangre. Nosotros lo hacemos en la clínica con el banco de sangre. Se hace un centrifugado de la sangre a entre 3.500 y 5.000 revoluciones por minuto. Entonces se separa el plasma de lo que son los elementos forma en la sangre, de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que se desechan. Y después hay distintas formas de preparar el plasma. A veces esta es una muestra de un plasma más sólido, más espeso, que ponemos y que hemos trabajado en algunas úlceras de pie diabético en pacientes, y que la verdad que nos ha permitido la granulación de los tejidos y da buenos resultados. Otra de las indicaciones que nosotros le damos a la utilización del plasma rico en plaqueta son esos pacientes que tienen sobre los tobillos esas pequeñas úlceras de tipo crónica, que son muy dolorosas, que no hay muchas cosas para hacer porque el estado vascular es muy malo. Entonces, si no se le hacen pequeñas, se hace plasma rico en plaquetas, se hacen pequeñas infiltraciones en todas las zonas de las heridas, tratando de estimular la granulación de los tejidos. Nosotros repetimos ese procedimiento a los 15 días. El paciente nos refiere que siente un mejoramiento del dolor, y en algunos casos hemos podido granular y realizar injertos de piel para cubrir las lesiones. Siempre hablando, y siempre a mí me viene a la memoria, que son pacientes que son diabéticos, que algunos ya están amputados del otro lado, de que uno da una batalla para tratar de preservar el miembro, que siempre el atajo más fácil a veces sería hacer una amputación suprapatelar y no olvidarse, pero me parece que, bueno, a lo que nos interesa este tema y el esfuerzo, por supuesto que vale la pena, porque para cualquiera de nosotros no es lo mismo tener una que las dos piernas, o tener una o ninguna. Y entonces, bueno, recurrimos a todo este tipo de tratamiento en las lesiones de las partes blandas. No andamos con chiquitas, somos agresivos en el tratamiento, tratamos de resecar todo lo que se pueda, hacer las curaciones que tengan que hacerse y utilizar todas estas cosas que están al alcance nuestro y en la institución, y están en todas las instituciones, y poner bastante de nuestra mejor buena voluntad tratando de obtener buenos resultados. Bueno, y me olvidaba este otro paciente que estuvo en una escara similar al primero que mostré. Este paciente al principio lo cubrimos porque habían quedado, eso era ya muy distal esta lesión, entonces no daba para hacer un VAC ahí. Este señor le sacamos una escara necrótica, había tenido un proceso similar al primer paciente, y como tenía los tendones expuestos, y si uno deja un tendón igual que hueso expuesto, por más que lo cure permanentemente, las posibilidades de que eso se desvitalice, se necrose, es muy amplia.
Entonces lo que hicimos con este paciente es ponerle esto que se llama piel sintética, que no es más que goma espuma estéril, y se cubren los tendones. En esto se fue también con control estricto de enfermería diario, eso se destapaba todos los días, se veía si las gasas no tenían olor, se ponían gasas interdigitales secas para que no se concentre la humedad. En eso algún buen gesto es hacer curaciones con alcohol. Y después esta goma espuma dura entre 5 y 7 días, hay que retirarla después, pero permanentemente hay que estar tirándole algunas gotitas diarias de ácido, de solución fisiológica para tenerla húmeda. Cuando se saca eso, después se ve qué conducta se sigue, si se puede hacer un injerto de piel o si se espera. Este caso era muy chiquito, entonces se dejó que granule, se cambió la piel sintética a los 7 días en quirófano y a los 15 días ya había granulado bastante y se dejó que cierre por segunda. Bueno, esto es, que le muestro acá, otro tipo ya de lesión. Esto es el mal perforante plantar. Esta es una paciente que apenas tuvo la lesión, se vino volando al consultorio, era diabética de bastante tiempo de evolución, y por ahí hizo, me hizo una lastimadura, una ulcerita, su médico de cabecera, el endocrinólogo, la mandó a traumatología en forma inmediata. Yo creo que esta señora la recibimos un viernes y el sábado de la mañana la estábamos operando, le hicimos una pequeña cirugía, que es una osteotomía percutánea. Primero decir que el mal perforante, como decía al principio, si eso que está ahí tan chiquito se lo deja avanzar, va a estar como el caso que vimos anterior, que la mujer está igual que la anterior, llegó sin dolor, con el calzado habitual, no le sangraba, no le dolía y tiene una excelente puerta de entrada para que le entre de todo. Y si aparte pensamos que en Santa Fe estamos mucho tiempo, tenemos calor y estamos mucho tiempo con calzado abierto, que las mujeres usan más sandalia, bueno, las posibilidades de que eso termine en una infección son realmente muy amplias. Y esta mujer, como ven en la diapo de la derecha, tiene un puntito dorsal, ahí le voy a mostrar lo que le hicimos, se opera por el dorso del pie, y tratamos de tomar a los pacientes en forma prematura para no llegar como nos pasó con este paciente. En el mal perforante plantar lo que pasaba antiguamente y hasta que se empezó a hacer osteotomía y trabajar sobre los huesos y a corregir el eje y a corregir el apoyo de los pies, es que uno, y me pasó a mí en mi inicio, trataba de resecar todo ese tejido que se ve blanco, trataba de resecar todo lo sañoso y desvitalizado que estaba en el fondo, pero sin darnos cuenta que cada vez esa úlcera se iba agrandando y cada vez tenía menos chances de curación. Y lo que hacemos ahora es lo que se ve acá en la diapositiva de la derecha. Fíjense los cuellitos del segundo, tercer y cuarto metatarsiano, solamente por una incisión dorsal y con anestesia solamente del pie. Se cortan esos huesitos, se los dejan libre y al paciente se lo manda a caminar, rápidamente, en el postoperatorio inmediato. Y este es el resultado que se ve de la izquierda de la paciente que tenía ese mal perforante plantar. Al mes y medio, la verdad que el tiempo no importa, estaba cicatrizado. Eso lo hicimos hace unos años. La señora nunca más volvió a tener ningún tipo de lesión de parte blanda del pie, y anda muy bien. Esto, la osteotomía yo no la fijo con nada, no se fija con nada. Lo único que uno busca es, cortándole el cuello de los metatarsianos, es que cuando el paciente apoya, ahí no haya peso. Que todo el peso del pie vaya al primero y al quinto metatarsiano, al borde externo e interno del pie, que eso quede flotando en el medio para que después la biología actúe y cicatrice
las partes blandas. Y esto, la verdad es que dan resultados óptimos porque, por lo menos en mis manos, no he tenido fracaso en los malperforantes plantar, han cicatrizado todo lo que he hecho. Y antiguamente tampoco no teníamos soluciones óptimas, ya que, como le contaba, uno hacía una toalé, la planta del pie es muy difícil cicatrizarla, se abría, el tejido estaba desvitalizado, la asepsia de la zona tampoco ayudaba. Esto incluso lo hacemos con el paciente por más que esté en un proceso infeccioso, se trata con antibióticos y se opera. Y después vamos a la otra parte que tal vez es la más famosa del pie diabético, que son todo lo que sea amputaciones e infecciones, que un poco van de la mano. Bueno, acá, como se verán, es una amputación digital de un segundo dedo, es habitual. Es frecuente que entren en la clínica o que uno vea por consultorio externos pacientes que tengan la necrosis solamente digital. Pero también acá, y vuelvo al principio, es siempre nosotros, más allá de que parezca solamente un dedito, lo que hacemos es trabajar, en este caso haciéndole ecodoppler para ver la circulación de los vasos, porque de nada sirve que empecemos a hacer alguna cirugía si tienen todos los vasos tapados, y si se puede, hacer arteriografía. En los pacientes diabéticos, que a veces tienen mala función renal, una contraindicación puede ser que para hacer la arteriografía, que lleve un radiomarcador que es nefrotóxico, que tenga mala función renal. Bueno, eso lo evalúan los nefrólogos, el médico clínico, y si se puede hacer el estudio de la arteriografía es mucho más preciso, porque más allá de que a lo mejor, y este paciente era solamente un dedito, cuando se estudió la parte vascular, el paciente tenía tapadas arterias por todos lados, entonces, bueno, actuaron los cirujanos intervencionistas, primero haciéndole la arteriografía, diagnosticándolo y después haciéndole unos stent y una dilatación de la arteria tibial anterior y de la arteria tibial posterior, se ve como mejor el flujo. Nosotros preferimos a veces en estos pacientes diferir 24, 48, lo que sea necesario, 72 horas la cirugía, pero si trabajan primero los vasculares y mejoran el flujo, nosotros pensamos que el antibiótico va a llegar mejor y las posibilidades de cicatrización en estos casos van a ser mejores. Y este es el paciente del principio del mal perforante plantar inicial. Ese paciente a mediados de marzo le hice la osteotomía de los metatarsianos y después yo estuve de vacaciones y bueno, cuando ingresó este hombre que había venido a la guardia y que le habían dicho que solamente era un agujero en el pie, acá cerquita de Santa Fe, se le taparon las arterias, tuvo que hacer el cirujano cardiovascular de la clínica, un bypass fémoro-popliteo, hizo un proceso infeccioso grave en el medio pie, la verdad que me contaban los colegas que lo operaron, que salvó el pie de milagro. Ayer lo controlé en consultorio, el mal perforante se va cerrando y tiene una buena evolución ya de la infección, está con un tejido todo granulante. En esto le indicamos con la endocrinóloga ayer que continúe con curaciones diarias, con Iruxol, que es otra alternativa, y esperando en este caso que cicatrice por segunda. No se puede hacer en esta situación un injerto de piel libre porque es una zona que apoya el pie y que le va a lastimar el injerto y no va a durar, no va a servir. Lo que sí, con el hombre me parece más adelante tengo las fotos, el hombre
todo el peso del pie lo tenía sobre la cabeza del segundo y tercer metatarsiano, y entonces cuando uno veía la imagen era lógico esperar que haga la lesión de las partes blandas. La curación, ahora la hacemos con Iruxol, tratamos que las gasas estén limpias, y sí, en este caso tratamos que muchas veces y todos los que formamos parte del equipo de salud y el equipo de pie diabético, de hacer hincapié también en la asepsia del paciente. Es decir, de poco sirve que hagamos un esfuerzo soberano operando, haciendo estudios, llamando al bacteriólogo, curándolo en la casa, si después no tienen las mínimas medidas higiénicas dentro del domicilio para evitar contaminaciones de la herida. Este es un muñón infrapatelar debajo de la rodilla. En estos casos este paciente presenta una buena evolución. Estos son los pacientes ideales. La verdad es que estos pacientes en algún momento y cuando podemos tratamos de que los mismos técnicos ortesistas y las ortopedias que más trabajan con la obra social del paciente se acerquen a la internación. Es muy útil para el paciente, se siente muy entusiasmado pensar en que rápidamente se va a equipar. Nosotros tratamos de estimularlo, de decirle, bueno, en 2 meses usted va a estar caminando, porque obviamente que es una cirugía muy importante y muy traumática desde lo emocional. De las amputaciones infrapatelares, siempre que vamos a hacerla, dejamos entrever al paciente de que tratamos de conseguir una buena circulación, tomamos la sugerencia del equipo del estudio vascular, pero siempre la última palabra tenemos en quirófano porque muchas veces el estado por donde vamos a hacer la amputación de las partes blandas no es el adecuado y es preferible ir arriba de la rodilla. A esa altura en la rodilla solamente está la arteria poplitea, entonces si se tapa la arteria poplitea no hay colaterales que puedan mejorar la circulación distal y a veces es necesario ir por arriba, tratamos de que no. Y a veces están este tipo de amputación en donde andan bien, en donde el paciente rápidamente se siente bien. En el postoperatorio, aparte de que lo vea el técnico de la ortopedia, le ponemos una venda elástica para que se redondee el muñón. Yo no sé si sirve o no, pero nunca le menciono la palabra muñón al paciente, nunca le digo que lo vamos a amputar, siempre le digo, mira, te tenemos que operar el pie hasta acá, hasta allá. Cuando le digo, bueno, vamos a ponerle a la pierna, vamos a ponerle venda elástica, eso para darle forma a la pierna, y no uso el término muñón porque a veces es bastante agresivo, suena feo. Y hay veces en donde también uno hace la misma cirugía y tiene estos resultados y bueno, esto es una necrosis postoperatoria de todo el muñón, entonces en este caso se tuvo que ir por encima de la rodilla, se tuvo que ir a un nivel más alto. Esto no es de error o falla de técnica quirúrgica, sino que, bueno, evidentemente a lo mejor fuimos muy optimistas en pasar por este nivel de amputación, pero después enseguida, al principio empieza con el tejido cianótico y después cada vez se va poniendo más oscuro, más oscuro, más oscuro, bueno. Y mucho acá no hay que esperar y hay que ir más arriba y hay que resecar todo lo necrótico porque eso es un caldo de cultivo. Y bueno, y este también es una infección de un pie diabético con una micosis también unguial. En estos casos es importante, esto puede ser la puerta de entrada para que después sea un desastre. Esto es una señora de una paciente joven, entonces bueno, acá por la parte micótica hablamos con la dermatóloga, que es otro integrante más del equipo, y tiene que ser otro integrante más del equipo de pie diabético, y tratamos la infección, se cultivó, tenía el borde, un reborde unguial muy marcado del lado del segundo dedo. Se hizo tratamiento al principio solamente antibiótico.
antes de empezar el tratamiento antibiótico de esta paciente la cultivamos. Después tuvimos la sugerencia de hacerla por la dermatóloga, la umbectomía total y la toma de muestras. Y en estos casos también a su vez mandamos para hacer gérmenes comunes y mandamos para identificar qué tipo de micosis tenía, porque a veces nosotros pensamos que trabajamos siempre sobre gérmenes, sobre los gérmenes más habituales de partes blandas o de las uñas, pero hay veces que son otro tipo de lesiones. Yo me encuentro, y por eso tenemos vasta experiencia, porque en la clínica de nefrología, al haber pacientes inmunodeprimidos, que son los trasplantados renales esencialmente, y que son muchísimos, hemos tenido todos los tipos de lesiones de gérmenes comunes y no comunes, y cuando se hacen este tipo, y si un paciente como ser inmunodeprimido, se lo manda para ver si no es algún bacilo del tipo de la tuberculosis, para ver el examen micológico al CONI y que se identifique a ver qué tipo de micosis es. Hemos tenido algunos casos de histoplasmosis en pacientes diabéticos, en donde sobreagregó en el pie primero una escaria y después una lesión por un germen tan poco habitual, por un hongo tan poco habitual como es la histoplasmosis, pero que nosotros en nefro vemos bastante seguido, pero que se identifica, bueno, cultivándolo, metiéndolo en quirófano, asepsia, toma de muestra de cultivo, resecar tejido necrótico y después, bueno, los clínicos y los infectólogos deciden los pasos a seguir. En este paciente también agregar de que, y me detengo un poco en esta diapositiva, sigue habiendo pacientes diabéticos en donde se cortan mal las uñas, en donde no se ven bien y se lastiman la uña. En realidad está bueno que la uña, si es un diabético, si ve muy bien que se la corte él, si no es preferible que se la corte otro, o están los podólogos. Que la uña se corte en ángulos rectos, eso es muy importante para evitar que se encarnen. Y si hay algún signo de flogosis, de calorcito, de dolor, bueno, hacer la interconsulta, ver, porque estos pacientes hay que acordarse de que es el paciente que tiene mala circulación, que entonces se mete un bichito y hace un desastre, que no siente y entonces lo que sería una infección para una persona no diabética, que le punza, que le late, para ello va a ser distinto. Entonces hay que tener cuidado en estas pequeñas cosas que pueden ser la puerta de entrada para una lesión más severa. Y estos son algunos... esto es un pie que ingresa, que ya tiene isquemia del primer dedo, del segundo dedo, con ciertas zonas de áreas de celulitis del dorso del pie, ya más extendido, más difícil de preservar el pie. Uno cuando después trata de sacar un dedo, dos dedos, siempre el primer dedo sano que queda, es habitual que la circulación se comprometa, y en estos pacientes en donde han hecho una lesión isquémica tan marcada, uno a veces sufre o lo que se ve es que uno opera y no sale una gota de sangre. Estos pacientes a veces los preferimos esperar con gasas con alcohol, que se seque, que no se macere la piel, y control periódico y hacer un estudio vascular. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, me interesa mostrarles de la Sociedad Argentina de Diabetes. Vieron que entre los clínicos y los traumatólogos que a veces tenemos diferencias de conceptos, pero en esto coincidimos plenamente en que todo pie diabético que tenga una deformidad debe ser tratado ortopédicamente, debe corregirse las lesiones que tiene, porque
De lo contrario, es muy grande el riesgo de que en el desarrollo de su vida, si uno tiene un alus valgus como el que vemos a la izquierda y no lo corrige, bueno, ese juanete es probable que en el transcurso de la vida el paciente pueda hacer ahí una úlcera, una osteomielitis, una bursitis infecciosa y tener otro tipo de complicaciones. Y eso también va para todos los que son los dedos en martillo, los dedos en garra del pie, todas las deformidades hay que tratar de evitarlas hay que corregirlas si es posible ortopédicamente. Hoy con microcirugía eso es bastante más sencillo que como se hacía 15 años atrás, para evitar que el paciente tenga esta deformidad y que en el futuro haga algún tipo de lesión de partes blandas o tenga un pie diabético. Esta es una paciente, es muy interesante el caso, es una señora que consulta, se había operado, tenía dos complicaciones, una que era diabética y otra que era, ya estaba operada de juanete. Y como ven, el dedo gordo del pie, el alug, le había quedado en hiperextensus, se llama, si estaba más levantado de lo normal. Se ve en la diapositiva de la derecha cómo se marca el tendón extensor que levanta el dedo, que se va hacia el segundo dedo. Y la verdad que la señora era una paciente diabética, una bomba de tiempo que en un futuro iba a ser una lesión en el primer dedo, porque aparte, primero que era dificilísimo de calzarse, y segundo que esa punta de dedo gordo en algún momento, con falta de sensibilidad, se la podía lastimar, tropezar, lesionar. A la izquierda se ve cómo estaba la articulación, estaba totalmente anormal, destruida, había quedado mal del procedimiento previo. Y lo de la derecha es lo que le hicimos nosotros, le fijamos el primer metatarsiano con la primer falange, con una plaquita muy chiquita, con tornillitos micro de 2 milímetros. Le corté la cabeza de los dos, del segundo y tercer metatarsiano. Esas cabezas están deformadas por procedimientos previos y por lesiones de la paciente. Y la mujer, la verdad, vino a la consulta, es una gran satisfacción. La mujer, después de 3 años, volvió a calzarse casi habitualmente. Al tendón lo alargamos al tendón, se hace una setaplastia, se fijó el pie, volvió a tener un apoyo normal. A la mujer esta le dolía mucho la cabeza del segundo metatarsiano. Con la corrección se le fue el dolor, está mejorando la metatarsalgia. La dureza no se le había ido del todo, pero tiene un control de hace 1 mes y medio, pero con el objetivo logrado de que ese dedo gordo, ese alug hiperextensus, que era una bomba de tiempo, lo corregimos. Y por último, y para no extenderme tanto, hablar 3 palabras de la neuroartropatía de Charcot. El Charcot fue un cirujano, hago 1 minuto de historia, de hace 150 años en Francia, que describió cómo se deformaban las articulaciones sin dolor en los pacientes con sífilis. Bueno, igual que el mal perforante plantar, ahora este tipo de lesiones del Charcot no se producen en la sífilis y son todas asociadas a la diabetes. ¿Y qué tienen? Ahora eso le vamos a mostrar radiografía, es interesante. Es una mega destrucción del pie y al paciente no le duele, pero no es que ya una úlcera, sino que el hueso propiamente se desarma, desaparece, tiene una lesión degenerativa grave. La epidemiología también es interesante porque es algo que pasa desapercibido, porque esto se da en pacientes, los que tienen Charcot, se da en pacientes que te llevan 10, 15, 20 años de diabetes, entonces uno piensa y dice, bueno, no, esto es una esguince de tobillo, no, esto es una osteomielitis crónica, no, esto es una fractura patológica, y entonces la incidencia que tiene, algunos dicen que es menor al 1% y algunos otros trabajos que llega hasta el 10% la incidencia de Charcot en el pie diabético.
Son todos en pacientes que llevan más de 10 años de evolución de su diabetes, de edad mediana, 45 a 60 años, y un 30% son bilaterales. Y acá también es lo que pasa desde que empezamos la charla y que venimos remarcando, que hay una alteración o una destrucción tanto de la sensibilidad como de la vascularidad, entonces se provocan este tipo de lesiones que ocasionan la destrucción ósea. La destrucción ósea, esta es una clasificación que es la que más se usa del Charcot, es progresiva, la clasificación es puramente de tipo radiológico, y como cualquier clasificación, uno cuanto más temprano pueda hacer el diagnóstico y la clasificación sea más precoz, es mejor la evolución del paciente. Y el Charcot afecta, como muestra este cuadrito, el 60% el medio pie. El medio pie es lo que toma las cuñas, el hueso cuboides y el inicio de los metatarsianos. Después ya el retropié es un 30% y el tobillo es un 10% y es menos frecuente. Bueno, este es un paciente, el diagnóstico esencialmente es clínico. Y el paciente en estos casos consulta porque a veces tiene alguna pequeña lesión o molesta o crujidos en el pie que no le da mayor importancia. Y el diagnóstico lo hacemos esencialmente radiográfico, después se usa tomografía, la gammagrafía, que es el centello, y después la biopsia ósea, porque nos va a confirmar o nos va a dar el diagnóstico diferencial con si hay asociado un proceso infeccioso. Esta radiografía es una paciente que vino en plena pandemia el año pasado. Hacía un mes que había sufrido una esguince de tobillo, 20 años de evolución de su diabetes. No, me molesta el pie, se me va, no lo tolero. Bueno, ustedes ven ahí que está el astrágalo, y sobre el astrágalo está el escafoide, que está lesionado, está partido al medio, falta un huesito. La paciente estaba con un dolor mínimo, no era un dolor relacionado con una lesión ósea, por supuesto. Y tenía un pie que confunde, y que fue el diagnóstico diferencial que hicimos con el endocrinólogo en la clínica y con el infectólogo. Tiene todo un proceso de aumento de la temperatura local del pie, y tiene todo un proceso de aumento de la circulación. El pie está más rojo, entonces parece ser un pie celulítico, un pie infectado. Los diagnósticos, cuando uno compara estos, y esto voy un poquito más rápido, los diagnósticos diferenciales que uno hace con la artropatía de Charcot, son los procesos infecciosos, el tener gota, la osteomielitis, que es la infección crónica de los huesos, a veces diferenciar lo que no tenga una trombosis venosa, y las fracturas patológicas. Y los tratamientos son o la inmovilización, ya sea con zapato ortopédico, con bota ortopédica. En estos casos a veces es necesario tener que hacer, a mí me gusta que sean los calzados ortopédicos con moldes de yeso previo y con estudios de la marcha, con pedigrafías digitales, dinámicas, computarizadas. Eso nos permite tener buenas plantillas y buenos arcos de los pies y controlar uno los zapatos. Y si no, se hace tratamiento quirúrgico, como ahora les voy a mostrar. Esto es para todo el equipo que trabaja con un pie de Charcot. La verdad es que es un gran reto desde lo quirúrgico, porque es un hueso que se desgrana, que se desarma, que uno le pone implantes, placa, tornillos, afloja, se sale, se rompen, es complicado. Esta es la paciente que mostramos recién, de esta señora. En este caso, a esta señora le unimos el astrágalo con la primera cuña, le pusimos esa plaquita en forma de H, con
con unos tornillitos, se fijó, quedó estable, se le puso injerto de hueso de la cresta ilíaca y volvió a tener un pie estable, rígido y sin progresar la enfermedad. A pesar de la pandemia, en plena pandemia, como se iba progresando, la operamos en su momento. La señora no tuvo ninguna complicación, por suerte. En estos casos es fundamental todo lo que sea el cuidado de la herida, las curaciones asépticas, las curaciones diarias, y todo lo que sea y signifique señales de alarma, porque si pensamos que este es un paciente diabético, que le pusimos placa con tornillo, que tiene mala circulación, y no estamos atentos a las señales de alarma, como el aumento de la temperatura, o la herida roja o caliente, cometemos un error. Y si pasase algo de eso, al paciente hay que llevarlo al sanatorio, hay que evaluarlo, hay que punzarlo, hay que tratar de tomar muestras y después empezar el antibiótico. No, por las dudas yo le puse, porque me parece, no, está mal, no. Tomémosle muestra de cultivo, es un día más. Es a veces realmente molesto, porque a veces, no sé, esto te puede decir, bueno, viernes a las 6 de la tarde, pues ya está pensando en la peña y llega este paciente y hay que llevarlo a quirófano para no perder tiempo y soltar 3 puntos y tomar muestra y una vez sí que se rescate el germen, empezar con antibióticos. Este es el caso completo de la paciente. A la izquierda se ve que sobre la cabecita del astrágalo, en el dorso hay un pedacito de escafoide. Abajo eso se ve en la tomografía y esa es la plaquita que le pusimos en donde se pegó. La mujer volvió a tener un apoyo plantígrado sin deformidad del pie. Lo que sucedía con estos pacientes y con el pie de Charcot es que progresaban y se hacían lesiones. La deformidad progresaba, terminaba en algún momento esa deformidad teniendo una exostosis ósea, se lastimaba el pie y bueno, después ya sabemos cómo termina todo. Y este también es un paciente que tuvimos gravísimo. Él había hecho una artropatía de Charcot grado 3, se había lesionado, la localización había tomado tanto el tobillo, es decir, la tibia con el astrágalo, como la subastragalina. Había tomado la unión había comprometido el astrágalo con el escafoide, el astrágalo con el calcáneo abajo y con la cuboides. Entonces este paciente en quirófano lo que hicimos fue ponerle un tutor externo con 2 tornillos que iban al calcáneo, 2 que iban a la tibia. Le pusimos un tornillo que va de posterior a anterior y de abajo a arriba en el calcáneo para fijar el calcáneo con el astrágalo. Intraoperatoriamente le quisimos poner de la tibia al astrágalo tornillos, pero la verdad que era una madera húmeda, podrida, no agarraba absolutamente nada y lo tuvimos con férula. Este paciente era de afuera, del norte de la provincia. Había llegado con unas úlceras también, tanto del lado interno como externo. Le resecamos parte de... es decir, el paciente llegó con esta lesión, no alcanzan a dimensionar. La lesión inmensa, yo ya lo conocía de antes, porque le había operado la mano, y me dice, hace 10 días que me cruje el pie. Y la verdad que cuando se saca el calzado, el pie no solamente crujía, sino que era una bolsa de hueso. Por supuesto, al hombre no le dolía por su diabetes. Y hicimos este primer procedimiento. En estos pacientes, la estadística muestra que los pacientes con Charcot, hasta que resuelven el caso, si es que se resuelve, entran un promedio de 5 veces a quirófano. Y en esto también trabajamos muy de cerca con enfermería, para cuidar el tutor y los clavos de los tutores. El cuidado de los tutores, del tutor que esté en manos de enfermería, de eso depende el éxito o no de la cirugía, porque si el tutor se afloja, chau cirugía. Y lo que hay que hacer en los clavos de los tutores externos, eso se cura con alcohol.
el alcohol que usamos todos los días, pero se usa como si uno limpiase un limpiambientales, como cuando uno usa el brazo en la casa, creo que es así, y se hunde la piel para tratar de limpiar la mayor cantidad posible de longitud del clavo. Y después se lo envuelve en una gasita seca. Pero el cuidado de los clavos tiene que ser, la limpieza de los clavos con alcohol puro tiene que ser todos los días. Y alrededor de los clavitos muchas veces se hacen unas costras y esas también hay que resecarlas, hay que controlarlas, se sacan fotos, se ve, se evalúa. A veces solamente alcanza con alguna cremita con antibióticos, con gentamicina para que no se contamine. Y vamos evaluando. Este paciente, el tutor del calcáneo, los clavos del calcáneo se terminó saliendo. Entonces, después en un segundo paso sacamos el tutor. Intraoperatoriamente, en la unión entre el astrágalo y entre la tibia y el astrágalo, perdón, le hicimos plasma rico en plaqueta y ahí aceleró mucho su consolidación. Y el resultado final es ahí abajo con ya pegado por interno tanto la tibia al astrágalo, cicatrizó tanto interno como externo en forma correcta, no tuvo problemas, cerró bien. La verdad que iba a un centro de salud, me parece que era en la ciudad de Vera, fantástico, lo curaban permanentemente y bueno, tuvo muy buena evolución. Con decirles que la última vez que vino para traerme la señora que se había sentado de fractura de hombro. Ese es el resultado final. A la izquierda, todos los huesitos pegados, el pie plantígrado, y esa es la posición del pie. Obviamente el paciente pierde la movilidad del pie, eso no hace falta ni mencionarlo, pero queda un pie plantígrado en 90 grados, camina normal, camina bien, tiene el pie, así que entró solamente 2 veces a quirófano. La verdad que el resultado fue muy bueno. Y las complicaciones de este tipo de cirugía y en realidad de cuando uno trabaja con implante son, primero, es lo que yo le decía del aflojamiento de los materiales quirúrgicos, después que lo que queremos hacer no se pegue, se infecte, se contamine, y siempre tenemos el riesgo de que esto termine en una amputación. Con el diario del lunes uno dice, a veces uno diría, bueno, ¿por qué no lo amputaste de entrada? Pero la verdad que me parece que siempre hay muchas cosas de la medicina para desarrollar con estos pacientes. En engorrosa no siempre tenemos buenos resultados, son huesitos difíciles y todo lo que se nos presenta con el pie diabético peleamos con falta de sensibilidad y falta de circulación. Bueno, y como conclusión de la presentación, y espero no haber sido tan largo, Marcelo me dijo 1 hora, me parece que me extendí un rato más, es que bueno, que es un trabajo multidisciplinario, que todos nos necesitamos de todos, que en la era del WhatsApp está buenísimo poder intercambiar ideas, audios. Algo que me olvidaba de mencionar dentro del equipo interdisciplinario son los kinesiólogos, porque de nada sirve ninguna de cualquier procedimiento que hagamos si después no tiene una buena rehabilitación, que siempre hay pacientes que son de larga evolución, que a veces los pacientes los diabéticos de larga evolución están asociados con que tienen mala vista, con que tienen mala función renal, y en cuanto al Charcot, como decía al principio, hay que buscarlo, hay que sacar radiografía, hay que verlas detenidamente, porque esas lesiones óseas a veces pasan desapercibido, y son cirugías muy demandantes. Por eso creo que en realidad, para aquellos que trabajamos con diabetes, más allá de la demanda, nos dan muchas satisfacciones. Y hay veces en donde la amputación es la mejor solución cuando tenemos pacientes que
la isquemia y las lesiones vasculares son tan severas que el dolor es intratable y en donde uno tiene el raro privilegio de que uno amputa a un paciente y al día siguiente el paciente se lo agradece porque le saca el dolor. No es la mejor manera de resolver los problemas, pero a veces es lo que nos obliga esta patología, en donde, bueno, vuelvo a repetir, es una locura que uno en cualquier lugar trabaje solo y no trabaje en forma interdisciplinaria. Muchas gracias, agradezco la paciencia, espero haberles sido útil. Yo estoy en la clínica de nefrología, estoy a su disposición y encantado de haber estado charlando con ustedes.